Muy bien, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra entrevista con el ingeniero Manuel Eduardo Aranguren. Vamos a darle acceso a nuestra colega Meralia Velasco, quien está conduciendo la entrevista. Igualmente a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Manuel Eduardo Aranguren, Aurora, nuestra colega, Cecilia, Patricia y nuestro acompañante también a través de la señal de Zoom de plataforma gremial. Bueno, ya estamos conectados. Luego de este break que por cuestiones de tiempo tuvimos que hacer. Bueno, dándole la bienvenida a todos, muy felices de tener con nosotros al ingeniero y artista prácticamente, pues, ingeniero Manuel Eduardo Aranguren, ya que conoce de arte todos los detalles y además que está muy relacionado y muy participa pues de lleno en todas estas exposiciones que se están llevando a cabo en los mejores museos. Por ejemplo, nos gustaría que nos hablaras también, Manuel Eduardo, sobre esta fabulosa exposición de la obra del maestro Carlos Cruz Diez en la Galería de Arte Nacional, la de Soto que se está llevando, creo que todavía está en Bellas Artes, y bueno, todos estos artistas que como tú muy bien mencionaste, han abierto pues un nuevo panorama al arte internacional y que además son reconocidos mundialmente. Pero también hay muchos nuevos artistas plásticos que están siguiendo esa línea del cinetismo, de toda esa expresión del movimiento, del color. Y bueno, quisiéramos escucharlo de qué opinas tú al respecto. Obviamente, bueno, de vuelta en esta nueva, insertándonos, bienvenida a todas las personas presentes, Patti, por supuesto Cecilia, Lucia y ustedes. Y gracias por esta oportunidad nuevamente. Pues sí, hay un detalle importante antes de responder a tu pregunta, Roberto, la diferencia entre conocer el arte desde el artista mismo haciendo su trabajo en su taller y de conocer pues su trazo y cuando hablábamos del aspecto de la subasta, ya vamos a dar información de lo que es la exhibición de Carlos Cruz Diez y de Jesús Soto, es relevante a la hora del martillo, el tema de la subasta, como lo presenciamos con esta subasta maravillosa que se efectuó con el patrocinio del Hotel Plaza Mayor en beneficio del Museo de Arquitectura, del MUSARC, que además es un museo, como dijimos al principio, prácticamente desconocido y está ubicado en la Avenida Bolívar, a un lado, al lado del Museo de Carlos Cruz Diez, que es el MEDI, Museo de la Estampa y del Diseño. Exhibe una obra de Alejandro Otero fabulosa, una escultura móvil en su esquina. ¿Qué ocurre? Que el martillo, si vamos a la parte de la subasta, está familiarizado. Lo ideal es familiarizarse con el trabajo que realiza un artista porque eventualmente detecta en el caso de pintura la pincelada, el trazo, la firma, porque lo ha visto a ese artista trabajando, pintando, firmando, mezclando, sabe pues cuáles pueden ser sus periodos. Si nos vamos a algunos artistas nuestros, una etapa pictórica donde predominan ciertos colores, en otros hay textura. El caso de la obra de Lucia, por ejemplo, que exhibe ese colorismo maravilloso y hablar de tantos artistas nuestros que lo muestran. Entonces, para el momento del martillo, es esencial, vamos a decirlo así, una formación que a veces no viene desde el rigor académico, desde los libros, sino que es ese estar y ese vivirlo, como sucede, vamos a hacer ese paralelismo con la arquitectura y la ingeniería. Es diferente hacer un diseño en escritorio a estar en la obra dándole forma a esa estructura que fue diseñada o construyéndola en el sitio, que a veces se improvisa. Entonces, todas estas particularidades las ofrece el arte. En relación a tu pregunta, Roberto, pues estas exposiciones en homenaje, tenemos varios artistas centenarios. Por el momento, Carlos Cruz Diez, primeramente Jesús Rafael Soto, todos nacieron en 1923, centenarios. El caso de Soto, que nace pues en febrero, Carlos Cruz Diez el 17 de agosto. También tenemos, y hay que resaltar, a Pascual Navarro,
integrante del movimiento Los Disidentes, vivió en París, que nace pues en el año 1923. Igualmente la Nena Palacios, que gracias a ella se logró hacer un proyecto, ella se destacó pues dentro de la obra gráfica y creó esa institución que es el TAGA, el Taller de Artistas Gráficos Asociados. Y así, y adicionalmente, Osvaldo Vigas, natural de Valencia. Osvaldo nace en agosto de 1923 y debemos resaltar, y además la obra de Osvaldo, ellos estuvieron todos en París, incluso la Nena Palacio, y o sea, se envolvieron en ese mundo artístico que para el momento estaba cobrando forma en Europa, y son ellos quienes traen, pues, en este siglo, en el siglo XX, todas esas tendencias pictóricas y le dan un cambio. Hay que destacar a Alejandro Otero, que en su primera exposición, cuando él viene, marca un antes y un después dentro del arte. Total es que el hablar, pues, de estas exposiciones van a estar por espacio de un año, hasta el año 2024. La de Carlos Cruz Diez se inaugura, nace el 17 de agosto y va a estar hasta agosto posiblemente. Los museos se prestarán o se permitirán extenderla o quizás acortarla, pero lo previsto es eso, que estén por espacio de un año completo, desde el 2023 hasta el año entrante, 2024, en las fechas de coincidencia con su nacimiento, o sea que probablemente estén hasta agosto. Esa información la tendremos en las redes. Es indispensable y por fortuna coincidimos tanto Lucía y Roberto en la inauguración de la exposición de Cruz 10 en la Galería de Arte Nacional. Allí destacan aproximadamente 150 obras del artista, todas de la colección de museos nacionales, y puede apreciarse cómo un artista desde el diseño gráfico da ese salto a la obra de arte y además decide cambiar su vida manteniendo su taller activo en diseño gráfico. Allí podemos ver el recuento de los libros que él ha diseñado, pues diseñó durante su periodo de carrera en el diseño y que no dejó de hacerlo hasta el final de sus días. Y los catálogos, publicaciones, la obra gráfica, todo ese trabajo que le acreditan como maestro. Entonces, el hecho de haber saltado a esa tendencia cinética, he tenido oportunidad de ver la primera Fisicromía, que se la hizo en 1959, y en la primera exposición que se le hizo en los Estados Unidos fue en el Museo de Houston. Fue maravilloso ver todo ese proceso de obra que podemos apreciar en el museo, en la Galería de Arte Nacional, en la parte alta, en un edificio además maravilloso como arquitectos ustedes, que es una obra de Enrique Gómez de Llarena, un proyecto arquitectónico excepcional, que no le vamos a decir brutalista, como sería encajarlo dentro de lo que en Europa se llamó en otros horizontes de arquitectura brutalista, sino que es una arquitectura contemporánea, evoca un poco ese aire de las catedrales, de la inmensidad de los espacios, y es un área, un recinto maravilloso. Para mí fue una satisfacción ver cómo personas que no conocían ese espacio decían, pero ¿cómo es posible esto aquí? Y entonces uno les contestaba, es que es posible como tenemos una ciudad universitaria, un museo de arte contemporáneo, un parque central, toda la obra arquitectónica que exhibe en nuestras ciudades, que definitivamente es algo que no está a la vista. Y es por ello que a través de este programa conviene invitar a las personas que no esperen hasta el último momento. Son exposiciones imperdibles. Es un esfuerzo extraordinario en un momento complejo, no solamente de Venezuela, sino del mundo entero, donde los museos se prestaron personas voluntarias para hacer estas exposiciones una realidad. Ofrecieron sus servicios, trabajaron, incluso con situaciones climáticas adversas, quizás ausencia en un momento dado de aire acondicionado. Por encima de todos esos posibles tropiezos, como estamos en esta conversación por Zoom, es esencial ver estas muestras porque es un carácter de identidad hacia nuestros artistas. O sea que el arte sobrepasa todas las adversidades, o sea, el arte está por encima, digamos, de todo, de todas estas vicisitudes, bueno, de todo lo que, toda esta vorágine actual del mundo, pues nos está llevando. ¿Cómo ves tú el futuro del arte, además, Manuel Eduardo? Bueno, estábamos hablando en el segmento anterior, conversaba Meralia, de ese arte que tenemos ahorita, posiblemente que sea manipulable desde un aspecto artificial o un medio artificial, que ya está en proceso, porque es común ver algunas máquinas
que elaboran elementos para publicidad con acrílicos y esto le dan forma. Eso se presta para hacer escultura. Y habíamos resaltado que el carácter de unicidad, de personalidad propia, eso, la obra solamente, no quiero, bueno, no hay que ser tan, digamos, drástico con las palabras, pero pareciera que como es algo que viene de la esencia del creador, de ese artista, es algo irrepetible. Entonces, una obra hecha por un medio artificial muy probablemente ya escapa de lo genuino, ya se Exacto, presta para una estandardización del arte el o arte. una tendencia. Sí, yo creo, ¿qué opinas, Lucía? Yo creo que eso es así, pierde la originalidad y además yo pienso que el artista no va a permitir en ningún momento que esta inteligencia artificial pues eh, suplante o sustituya su creatividad, su obra. Lucía, tienes la palabra. ¿Qué Ah, opinas como sí, 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 artista? perdón. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que tiene que ver mucho también el tipo de artista, lo que siente cada artista para poder permitir eso. O sea, yo no me imagino de verdad en absoluto en otra cosa que no sea haciendo mi arte y no llevándolo a eso artificial. Eh, Igual me pasa en la arquitectura. Eh, Nosotros aprendimos, somos de la escuela donde diseñábamos los planos, usábamos las plumillas, todo esto que ya ni siquiera se usa. Y hoy en día hay muchas herramientas para poder avanzar en eso, el AutoCAD, miles de cosas que sí, que tenemos que estar preparados y saberlo. Pero siempre, en mi caso, siempre utilizo primero mi sensibilidad, mis manos, mi creatividad y hasta para plasmarlo en el papel. Entonces yo de verdad que eh, y no creo que, te hablo de mí, no creo que pierda esa creatividad, esa sensibilidad, esas ganas de poder transmitir en el momento lo que estoy sintiendo en ese momento, en esa etapa, en esa época. O sea, no lo veo de otra manera. Entonces, no veo ese futuro así de todos los artistas. Quizás habrá personas, artistas que sí puedan irse en esa onda, pero lo mío, o sea, es que me imagino como que todos vamos a ser unos robots y yo no soy así. Sí, Esa es sí, la posibilidad. exactamente. Y de hecho, sí, de hecho se observa en una oportunidad, en una feria en Basilea, en Basel, en Suiza, en el 2013, tuve la oportunidad de conversar con un artista, digamos, de origen alemán, y él hablaba justamente de esa tendencia que se estaba dando para el momento, que ya venía con cierta rapidez, de replicar una obra, o sea, de multiplicarla a través de distintos recursos estéticos que hacen que una obra tenga cierta originalidad, pero es una obra repetida a través del uso del acrílico, metales, unos montajes y una forma que le da un carácter de individualidad. Eso jamás puede, digamos, suplantar lo que es el trabajo genuino creativo. Hablando de nuestros maestros centenarios, por ejemplo, Jesús Soto en el año 55, establecido en París, cuando se hace pues esta gran exposición que reúne a 8 artistas que son los creadores del manifiesto cinético, donde está Jesús Rafael Soto, él exhibe su trabajo. Y era posible, tuve oportunidad de ver esas piezas en el taller, ubicado en Los Caobos, en donde veíamos los soportes, estaba el rasgo, por ejemplo, de un elemento en madera semiderruido y le daba esa forma y de ahí surgió, por ejemplo, pues surgió la obra de La Huella, surgió ese mural de Bruselas, que tenemos una obra excepcional en el Museo de Bellas Artes exhibida ahorita, que es una obra descomunal, de verdad, estéticamente maravillosa y son trabajos irrepetibles, o sea, son obras que se crearon en ese momento. Entonces, si bien nuestros artistas después, con la maestría que les permitía, su destreza artística que les permitía hacer esto, sí recurrieron al hecho de hacer una obra y hacer unas ediciones múltiples, que las hizo igualmente la Galería de Denis René y algunas otras galerías en el mundo, aquí igualmente el taller El Estudio Soto, igualmente del lado de Cruz 10, desde el mismo diseño gráfico, pero para eso está la obra gráfica o están unas obras artísticas que son ediciones, en donde el detalle, cuidado, y ya estos artistas exhibían una carrera y un transitar por el arte
que les permite y les permitió desarrollar esa propuesta como un juego estético, un juego de poder hacer accesible la obra a las personas que querían una pieza de ellos, una obra en su casa, y naturalmente para adquirir una pieza única les resultaba mucho más costoso. Claro, claro. Sí. Ahora Sí. fíjate, Manuel, Eduardo, tu presentación hoy es con esta obra que tú tienes a tu espalda. ¿Tú nos quisieras hablar de ella? ¿Por Mira, qué esta es quisiste una y obra... por qué sí. la seleccionaste? No, fue casual por la conexión, buscando el espacio donde mejor podía conectar. Iba a mostrar otra. Esta es una obra de un artista nuestro de Barquisimeto que es Antonio Montes de Oca, a quien conozco. Si Antonio se sumara al grupo, Antonio reside en Venezuela todavía y nos conocemos hace como 25 o 30 años. Y bueno, él tiene un juego, esto es una mesa servida en donde podemos apreciar, ahí naturalmente hay una cierta, vamos, es una figuración, hay geometría, pero hay una cierta abstracción dentro de esa obra que a simple vista no nos dice, nos evoca una mesa con un plato servido y juega con el color. Hay colorismo y además tiene ese juego de la geometría, los elementos de las líneas y los detalles pues geométricos. Esta es una pieza de aproximadamente del año 89-90. Antonio continúa activo, exhibe una obra bien interesante y bueno, es uno de nuestros artistas. Estas piezas, por ejemplo, a mí me quedó mucho cuando he asistido a las ferias que ustedes exhibían. Sí he tenido oportunidad de estar en varias ferias afuera, no solamente las de Venezuela. Nosotros gozamos de un momento estelar con la FIA, la Feria Iberoamericana de Arte que había en Caracas, que su última edición creo que fue en el 2014-2015 en el Hotel Tamanaco. Y allí nosotros teníamos contacto con obras de muchas galerías internacionales que traían trabajos y propuestas que a la vez servían de referentes para los artistas nuestros. Ese intercambio. Claro. Y en las ferias internacionales es factible, bueno, el hecho pues de que los maestros hoy día, muchos de ellos sostienen el hecho de que la pintura, el recurso de la pintura, hablando de la pintura como tal ahorita, no es que no sea posible sustituirlo, sino que pierde lo genuino, pierde la esencia de quien la está creando. Esa pasta, esa pintura, ese juego de colores, esa mezcla de colores, es lo que brinda una estética. Hablar así del arte, pues, bajo ese concepto de una cuestión artificial, un aspecto artificial, le va a restar el carácter genuino, como bien habla nuestra Lucía. Ese artista que aborda una tela, y sería interesante que Lucía nos dijese, en ese momento tiene una sensación, algo que expresar, y no lo puede hacer de otra manera, sino llevando toda esa sensibilidad a la tela, al papel, a un elemento que intervenga, a lo que ella decida, pues. Sí, expresar Claro, sentimientos. es así. Es El arte, lanzar en el, perdón, es una comunicación, es una entrega total entre el lienzo y tú en ese momento cuando lo estás lanzando la pintura. O sea, yo particularmente nunca tengo algo en mente, siempre voy directo a ese encuentro con mi lienzo en blanco y de verdad que suceden maravillas porque es eso, esa conexión. Entonces, ¿cómo perder eso? Es difícil. total, es así. De Sí. hecho, los mismos maestros nuestros, bueno, Carlos Cruz Diez, él incluso se le hizo necesario crear maquinarias para hacer los cortes que permitieran darle forma a la obra que él estaba planteando, su propuesta cinética, desde la luz, o sea, para ese color. Al principio, él, por ejemplo, en la fisicromía, observamos en el desplazamiento que nosotros hacemos horizontalmente, vemos una lectura de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, donde hay una variación de color. Jugó con esos tres colores, bajo los cuales se titula la exposición que exhibe el MEDI, el Museo de la Estampa y del Diseño, el Museo Cruz Diez en la Avenida Bolívar, en donde él se llama RGB. Son el red, que es el rojo, el green, el verde, y el blue, el azul. Esos tres colores, como bien lo dice el título de de la muestra, cambiaron, son los colores del siglo, que le dieron forma a ese efecto cinético en su trabajo. Sí. Hay una cosa que a mí me gustaría también sacar sobre este tema
de la inteligencia artificial y es la diferencia entre lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en arquitectura y el arte. Efectivamente, nosotros cuando vamos a hacer un plano, un desarrollo, bien sea arquitectónico o urbanístico, sí utilizamos estas nuevas herramientas tecnológicas, digitales, estos nuevos programas, la metodología BIM, pero es distinto. Yo particularmente lo veo totalmente distinto a lo que es la parte artística, porque la arquitectura es, a pesar de que es arte, surge de nuestra, digamos, de nuestra creatividad. Tenemos que también adaptarnos a la parte técnica de las ordenanzas, a la parte legal, a todos estos factores del contexto urbano y efectivamente va a salir un proyecto que no va a ser totalmente obra de la inteligencia artificial, pero sí la estamos utilizando para un determinado planteamiento, una propuesta. Pero ya en el arte, ya utilizar inteligencia artificial, además que sería un poco como la popularización, que no es que sea algo tabú tener una obra al alcance de todos, pero sí eso, la originalidad y ese sentido de unicidad o de identidad de una obra, pues se pierde, porque entonces ya el valor ya deja de valer. O sea, si las obras de Cruz Diez o de Soto pudieran estar repetidas al infinito por unas máquinas, una inteligencia artificial, pues bueno, ya se pierde ese valor del autor, ese valor, digamos, único que Claro. poseen estos artistas. Entonces, Ujú. yo creo que ver la aplicación de la inteligencia artificial en la arquitectura es todavía aceptable a diferencia del arte. Yo creo que hay que, el arte es para el artista, no para un robot que probablemente pueda ser, digamos, manipulado por un artista hasta cierto punto, pero no tiene la mano del artista, lo que tú dices, bien sea un escultor que tiene que moldear, un pintor que tiene que utilizar Claro. el pincel. Yo no me imagino un robot. O sea, es algo que por lo menos a estos tiempos, pues es un poco difícil, ¿no? No sé qué opinan nuestros invitados. Definitivamente, Roberto, de verdad. O sea, ahí lo que pasa es que, si me permites tomar la palabra, el hecho de que son recursos, como bien apuntó Lucía, que son recursos válidos para la hora del diseño de todo, pero el diseño en sí, la concepción, la creación está aquí, está en la Aló, esencia del arquitecto. Y esa obra aló, va a aló. respetar el aspecto genuino Así es. o sea, el resultado. Yo creo que Cecilia nos quiere decir algo. Sí, Sí, yo también pienso Cecilia. que Cecilia quiere Aló. decir algo. Cecilia, ¿cuál es tu opinión? Aló. ¿Quieres decirnos Bueno, algo? bueno, yo lo que creo es que aquí lo único que nos salva es la educación, porque es el único elemento que puede engranar ambas cosas, ¿no? Acuérdense que hace mucho tiempo estuvo en jaque toda la música, en la industria de la música que había alrededor cuando empezaron a salir la música digital. Todos los artistas estuvieron completamente amenazados y hoy en día ya salvaron el problema. Y yo me imagino que desde el punto de vista artístico, sí, ahí hay algo que está amenazado, que es esa autoría, ese derecho del autor, de también poder vivir de su arte, ¿no? Porque no es que vamos a Claro, estar haciendo arte y vamos a estar comiendo palomitas, ¿no? claro. Entonces, en defensa del autor, en defensa del arte, pues habrá que buscar la forma y hay que debatírsela, porque la computación, la inteligencia artificial, todo eso es una realidad que se nos está viniendo. Y sí, es lógico que cuando la persona se separa de su esencia, pues se lo come en la inteligencia artificial, no hay que ir muy lejos. A cualquier muchacho hoy en día que está separado de su dimensión espiritual, se lo come TikTok, se lo come Instagram, se lo come cualquier cosa. Así es. Entonces, estamos en una época en la que, viéndolo desde el punto de vista macro, pues la humanidad entera va hacia una transformación. Y esta transformación tiene que, sin duda, para que la humanidad completa, no solamente el arte, sino ahora toda la economía y todo lo demás, la economía, los modos de vida,
la vivienda, el comercio, todo, podamos sobrevivir este gran hecatombe, pues también está poder adaptarse y utilizar el arte como la computación como una herramienta y no como algo que nos come. Entonces, Sí. es muy importante que la dimensión espiritual en toda la humanidad se mantenga. Y creo que el único medio que nos queda es la educación. Ahí no hay para dónde agarrar. Definitivamente, Educación y la Cecilia. formación. No hay para dónde agarrar, que el ser humano comprenda que su actividad en la vida y en el juego terrícola, el juego humano, es la conexión con la divinidad o la conexión con el ser y no perderse en estos accesorios, bien sea un teléfono celular, la misma mente, otro problema. Sí, tocaste, sí. Tocaste un Definitivamente, punto, sí. sí. Tocaste un Si me punto bien permites, importante, que es la parte de la conexión con el alma. Los robots no tienen Claro. alma. O sea, Y no muchos podemos humanos ser, que andan por ahí, ni podemos permitir que nos sustituya un robot tampoco. Lo mira, podemos es que muchos. utilizar. Pero fíjate que muchos robots tenemos por allí que hasta puestos de poder tienen. Hay que tener mucho cuidado con esto y esto es una cosa que es común a la humanidad entera. Ah, pues, ¿y cuántos robots son capaces de hacer cosas inhumanas? Los robots. Sí. Entonces hay gente que se relaciona con su propio pensamiento de una manera tan terrible que es capaz de hacer crueldades y acabar con la sensibilidad en la tierra. Entonces es un problema bastante grande, amigos. Así es. Estamos cruzando ahorita. Por eso es importante lo que tú acabas de decir, que es importante la educación y la educación, formación. Eso es sí, sumamente importante porque en la medida en que tú la tengas, pues no puedes inclusive como darle un cierto parado al robot. claro. Y te lo digo porque en estos días estaba yo haciendo un chatbot y hicimos unas preguntas y el robot contestó una cosa muy simple, ¿no? Y entonces nosotros vinimos y yo le digo a mi esposo, vamos a fustigarlo porque no puede dar esa respuesta y si es una persona que no está formada o un muchacho, pues entonces va a quedar como que eso es lo cierto y no es así. Y empezamos a fustigarlo efectivamente y tú veías al robot, o sea, contestándonos, oh sí, recibo mis excusas, pero esto tal cosa y tal cosa, y se iba entonces hacia donde realmente era, ¿no? Entonces, Ya. es una cosa bien interesante y uno que está empezando a dar pasos de bebé en eso prácticamente, porque tampoco no es que uno sepa mucho de inteligencia artificial ni nada, Bueno, eso es apenas una cosa. yo creo que más que el tema de la inteligencia artificial, que ya eso es una tecnología que se viene encima y acuérdate que eso está en manos de muchos intereses Sí, económicos es más verdad. que Es verdad. cualquier otra cosa. Yo lo que Mm, creo es que el tema con los niños es fundamental. claro. Darle un chance a los niños a que se conecten consigo mismos antes de los 7 años, antes de estarles metiendo el computador, el celular, el iPad, la competitividad, o sea, una cantidad de cosas que hacen que los niños se separen de sí mismos, Sí, porque totalmente eso es lo que alienados. se pierde, la Sí, conexión interna. sí. Entonces, si tenemos una educación que no va en acorde con que esa conexión se dé, pues es muy difícil rescatarla. O sea, después de una determinada edad ya los niños no tienen acceso a sí mismos porque todo el complejo de la competitividad, el tema de dominar la computadora, el celular, al salirse con la suya, todo eso ya lo ha alejado demasiado de su propio ser, de su propia identidad interior y ahí ya estamos perdidos. Hagamos lo que hagamos, ya es too late. Sí. Todo Bueno, todo Entonces, se resume todo, Cecilia. Bueno, cabe destacar que Cecilia y yo estudiamos juntos en la Metropolitana. sí, Ambos somos así ingenieros señor. civiles. Tenía tiempo sin verte. ok, Gran felicitaciones entonces amigo. también a ti, Felicidades. Cecilia. Y a su Vi- papá, bueno, y a Alfonso, tu papá, lo y recuerdo Alfonso. enormemente, gran amigo y además que exhibía pues estos valores. La esencia es intransferible y eso es lo que da el carácter de unicidad al que se refería Roberto y de lo que habla Así Peraria. es. Y tú estás Ujú. apuntando, Cecilia, a esa educación en casa. Eso que vivimos nosotros sin que algo sea mejor que lo que se vive hoy día, ya todo eso ha estado predicho en las películas. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de la actualidad, veamos la película Blade Runner en su primera edición y veamos el remake, la segunda que se hizo. Entonces, es cederle el poder a unas máquinas Ahí que está. Así es. lastimosamente pueden llegar a controlar Así y es. condicionar el ser humano. Así es. Así es. Claro. Por eso te decía
Sí, adelante. Que por eso te decía que la primera, es que esto va a sonar un poco extraño que yo diga esto, porque a lo mejor hay personas que no están acostumbradas, pero la primera máquina que tenemos a la mano es la mente, y si tenemos una mente echada a perder, pues obviamente vamos a estar alejados de la esencia, y vamos a estar siendo esclavos de nuestras propias mentes. Entonces, por eso es que es muy importante ese tema de la educación primaria, de la educación infantil, que los niños estos puedan realmente ser ellos, dejarlos ser antes de estarle implantando después temas de aprendizajes, de computadores, de todas esas cosas, ¿no? Y esa educación en la casa, que es más que educación, es dejarlos ser y que puedan estar en conexión con el amor. Eso es lo más fundamental, que nos puede salvar de esta y de cualquier otra crisis. Porque cualquier Valores. niño que está enajenado de sí mismo se va a enganchar en lo que sea, mira, computación, televisión, Claro. drogas, lo que te dé la gana, porque están enajenados de sí mismos. Y eso es lo que hoy en día más se ve, porque la sociedad como va y a la velocidad que vamos y, bueno, y toda la historia que todos conocemos, no nos vamos a poner a redundar en eso, pues hasta haciendo esa brecha cada vez más larga y más difícil de obtener. Los niños son lanzados al sobrevive, pues, y al lucha y al compite de unas edades demasiado tempranas donde no han desarrollado su propia conexión Bueno, consigo mira, mismos. Cecilia, gracias a Dios que en la entrevista de hoy tenemos a puros personas, damas y caballeros de carne y hueso, porque a lo mejor en un futuro pues estaremos entrevistando, será entre robots, pues entonces, bueno, Así mismo, ¿ves? Así mismo. por lo menos ahorita tenemos aquí un artista plástico en persona, a un Así. ingeniero. Arquitectos, ingenieros. Exacto, pero bueno, mira, eso no está lejos, eso no está lejos. Y lo que dice Manuel Es Eduardo es cierto. cierto. Yo leí cuando niño unos suplementos, tú sabes que antes vendían estos famosos suplementos bueno, de cómics, y había uno que me llamó particularmente la atención que se llamaba Magnus contra los robots. Y efectivamente en esa época ya se hablaba que los robots querían dominar al mundo y este Magnus pues luchaba en contra de eso. Entonces de Claro, nosotros está no dejarnos someter, o sea, claro. sobre todo la parte artística, pues que los artistas no se dejen suplantar por estas inteligencias artificiales porque ya se pierde, digamos, el valor del arte en sí. Bueno, Claro, banco. estamos Sí. entrevistando, te vamos a entrevistar, Cecilia, por cierto, en este mes del ingeniero, pero hoy nos toca con Manuel Interesantísimo. Eduardo. Nos toca con Manuel Eduardo, que además, Excelente. como comentamos en el principio, pues ha sido más que un amigo, un asesor, un asistente en toda la parte de arte, porque yo le comenté que, ok, nosotros cuando hacemos un proyecto acudimos al de instalaciones sanitarias, al calculista, etcétera, etcétera. Pero con Manuel Eduardo tenemos además ese factor adicional que también nos puede asesorar en la parte artística, en la parte de la subasta, y de hecho ha sido así. Ha sido un Sí. apoyo, ¿verdad?, invalorable, sobre todo en esta experiencia, porque fue la primera vez que nosotros hicimos una subasta de arte con Lucía, con Eury, con nuestros arquitectos y urbanistas, artistas plásticos, y tuvimos el apoyo pues de Manuel Eduardo, que además pues bueno, tiene una calidad humana pues eh, muy, muy apreciable. Entonces, bueno, Totalmente. Gracias vamos por a esa continuar palabra. contigo, Manuel Eduardo. Seguro, gracias por esa palabra, Roberto. Y precisamente tocaste calidad humana, eso no lo tiene el robot. Y todas estas cosas que estamos tratando ahorita ya fueron predichas, como dice, el cine las retrató hace tiempo, así como durante el siglo XIX tuvimos un adelantado en el tiempo que fue Julio Verne, a través Pensando de que sus estaba en libros. él. Julio Verne, o sea, 20.000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 80 días, Viaje a la luna. habló de Capitán Nemo y incluso sin haber estado en el río Orinoco nuestro, Ajá, hizo un libro, El soberbio Orinoco. así es. De modo que nosotros estamos con el aspecto de calidad humana, estética. Y recuerdo, voy a permitirme nombrar a Cecilia, la obra que tenías en tu casa de Jorge Pisani, que es Sí. irrepetible. Jorge tiene una exposición ahorita maravillosa en la Hacienda de la Trinidad, una retrospectiva, con un grupo de obras donde está la mano del artista, se siente. Entonces, Ujú. las obras, vamos a seguir con este tema, la obra de arte genuina
tú tienes una pieza, bien sea una escultura, una obra, una instalación, hay un sentir. Antes de yo estar aquí, estuve visitando a Antonio Briceño, junto con otro amigo Álvaro Pérez, y ver el trabajo de Antonio, que se ha especializado en esas comunidades primigenias, tanto con nuestros aborígenes, ha estado en Finlandia, Noruega, incluso ha investigado, uno siente la casa y una carga distinta, y es Total. esencial quizás resaltar lo que apunta Cecilia y apuntamos en este programa, la línea que tiene una educación de casa. Porque si un niño está, un adolescente, un joven, un niño, un adolescente o un preadolescente y adolescente se perfila y se le da forma, como se le da forma a una obra de arte desde muy temprano, entregándole un celular, un equipo, sencillamente no hay calidad humana. Él tiene un dispositivo que le avisa cuándo almorzar, cuándo bañarse, cuándo esto, y no se siente. Entonces, cuando nosotros entramos en una dimensión de un espacio, un museo, con una obra que es creada artificialmente, que es repetida, inmediatamente se siente, no hay calidez. En cambio, No hay cuando calidez. estamos en un salón, por ejemplo, ver esta sencilla obra que está aquí de Antonio Montes de Oca, inmediatamente hay algo que lo acoge a uno, que despierta las miradas. En cambio, algo que está creado usualmente de esa forma, por sus dimensiones y todo, no nos resalta, no despierta ese impacto en la visión, ese grabarse en la retina, pues, que Claro, despierta la sensibilidad. creo que Sí. tocaste un punto importante Ya va, sobre... Roberto, de seguir, nos quedan 2 minutos ya para ir sí, finalizando. sí. Correcto. Bueno, fíjate tú, el tema de los museos. O sea, con este tema de la inteligencia artificial, pues ya los museos perderían sentido, porque ¿qué vas a exhibir? Obras artificiales. Entonces, eso va a estar en cualquier lado, puede estar en cualquier lado, pero ya el museo pierde esa... como una iglesia, como ese templo del arte, ya perdería esa importancia y estaría incluso en peligro no solo los artistas, sino también los museos, desde mi punto de vista. Ujú. Bueno, Vamos a darle las gracias a Manuel Eduardo porque ya nos resta muy poco tiempo para seguir conversando, aun cuando sí, uno queda como con ganas de sí, seguir, ¿no? bueno, pero te damos la palabra, Manuel Eduardo, para que cierres esto. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Lucía, Cecilia, Patricia, Gracias a ustedes. Aurora y a Meralia, pues y especialmente a nuestro invitado, el ingeniero Miguel Eduardo, Manuel. Eduardo Manuel Eduardo. Aranguren. Bueno, Gracias, Un adelante. Roberto, minuto, Manuel Meralia. Eduardo, para Gracias, despedirte. Lucía, Cecilia, por Gracias. supuesto. Bueno, las últimas palabras por nuestro Colegio de Ingenieros, que va a celebrar 162 años de fundado. Vamos a reseñar un aspecto histórico. Se sugirió la creación, creo que fue un 27 de octubre, con Agustín Aveledo, ingeniero para la época, que prestó un colegio que estaba en la esquina de Cipreses para que funcionara la sede. Y el 28 de octubre es cuando formalmente se crea el colegio. Un colegio centenario, además, nuestra tierra de gracia, nuestras ciudades exhiben un patrimonio arquitectónico y una obra ejecutada que es maravillosa, pues, en el balance de obra que tenemos. Así es, Me han permitido el del desarrollo. arquitecto Luis Eduardo Chatén. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Eduardo, gracias a todos y nos veremos entonces el próximo lunes, Dios mediante. Cuídense, feliz tarde. Gracias. Chao a Éxito y todos. saludos. Gracias, Gracias a Manuel todos. Eduardo. Chao. Gracias.